La historia del conflicto más sangriento del narcotráfico colombiano comenzó de una manera que nadie hubiera imaginado. Durante años, Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela habían convivido en una tensa pero funcional coexistencia. Mientras el paisa dominaba Miami con su estilo brutal y directo, los caleños controlaban Nueva York con sutileza empresarial. Ambas organizaciones movían toneladas de cocaína hacia Estados Unidos sin pisarse los territorios, manteniendo un equilibrio delicado que beneficiaba a todos. Sin embargo, ese equilibrio estaba destinado a romperse. A mediados de la década de los 80, Jorge Luis Ochoa, uno de los socios más cercanos de Escobar, viajó a Cali para encontrarse con los Rodríguez Orejuela. El encuentro parecía cordial, con fiestas y mujeres, típico de las reuniones entre capos. Pero lo que Ochoa no sabía era que esa visita se convertiría en una trampa que desencadenaría años de violencia. Días después del encuentro, las autoridades capturaron a Ochoa en el Valle del Cauca. Desde Medellín, la sospecha fue inmediata. Los caleños habían delatado a uno de los suyos. La desconfianza entre ambos bandos comenzó a crecer como una grieta imperceptible. Además, poco tiempo antes, un cargamento importante de cocaína del cartel Paisa había sido interceptado en Miami. Nuevamente, desde Medellín, señalaron a Cali como responsables de filtrar información a las autoridades norteamericanas. No obstante, lo que realmente encendió la mecha fue un asunto aparentemente menor, pero que en el mundo del narcotráfico significaba una ofensa imperdonable. En una prisión de Nueva York, dos hombres compartían celda: Jorge Elí Pavón, conocido como El Negro, leal soldado de Pablo Escobar, y Alejo Piña, trabajador de confianza de Helmer Herrera, uno de los 4 líderes del cartel de Cali. Durante su encierro, ambos desarrollaron una amistad que parecía trascender las fronteras de sus organizaciones. Cuando Piña salió primero de prisión y regresó a Colombia, El Negro le confió una misión: entregar un paquete a su esposa. Lo que Pavón no imaginaba era que Piña y su mujer iniciarían una relación amorosa. Al enterarse de la traición, El Negro quedó consumido por la furia. Desde la cárcel neoyorquina, contactó a Pablo Escobar para pedir autorización de ejecutar a Piña. El patrón accedió sin dudar. Escobar entonces se comunicó con los hermanos Rodríguez Orejuela, exigiéndoles que le entregaran a Pacho Herrera, el jefe directo de Piña. La respuesta de los caleños fue tajante: Herrera no sería entregado. Lo que Escobar desconocía era que Pacho Herrera no era simplemente otro empleado del cartel de Cali. Era uno de los 4 cerebros detrás de toda la operación, inmensamente rico y poderoso. Los Rodríguez mostraron a Herrera una grabación de la conversación con Escobar, advirtiéndole que el paisa quería matarlo. La negativa caleña enfureció a Escobar, quien amenazó con acabar con todos ellos en menos de un día. Aquella amenaza no quedó en palabras. Lo que había comenzado como un lío de faldas entre 2 sicarios se transformó en el detonante de una guerra que cobraría miles de vidas. Los caleños decidieron atacar primero golpeando donde más dolía, directamente en el corazón de la familia Escobar. La madrugada del 13 de enero de 1988, Medellín despertó con un estruendo que sacudió ventanas a varias cuadras de distancia. Un vehículo Toyota gris cargado con 80 kilos de dinamita había estallado frente al edificio Mónaco, la fortaleza de Pablo Escobar ubicada en el exclusivo barrio de El Poblado. El atentado, ordenado por Pacho Herrera, marcó un punto de no retorno en la guerra entre carteles. Además, se convirtió en el primer carro bomba de la historia de Colombia, una técnica terrorista que posteriormente se replicaría en todo el país. Dentro del edificio, la esposa de Escobar, María Victoria Henao, junto a sus hijos Juan Pablo y Manuela, sintieron cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. El penthouse, diseñado como un búnker fortificado con columnas reforzadas, salvó sus vidas. Manuela, la hija menor, sufrió daños en su audición a causa de la explosión. Pablo Escobar no estaba en el edificio aquella madrugada, pero el mensaje era claro:
Los caleños estaban dispuestos a matar a su familia para sacarlo del negocio. El atentado dejó 3 personas muertas, 10 heridos y destrucción en el vecindario. Las obras de arte que decoraban el apartamento quedaron destrozadas. Varios de los lujosos automóviles de la colección de Juan Pablo resultaron afectados, y la estructura misma del edificio sufrió daños considerables. Sin embargo, el búnker resistió. Lo que los caleños no lograron con explosivos, sí consiguieron con ese ataque: convertir la guerra en algo personal para Pablo Escobar. La respuesta del patrón fue inmediata y brutal. Días después, una serie de atentados con bombas destruyeron 5 sedes de Drogas La Rebaja, la cadena de farmacias legalmente constituida que servía como fachada empresarial a los hermanos Rodríguez Orejuela. Asimismo, se registraron ataques contra emisoras del Grupo Radial Colombiano, también propiedad de los caleños. Medellín y Cali se transformaron en campos de batalla donde los sicarios de ambos bandos cazaban sistemáticamente a cualquier persona vinculada con la organización rival. La violencia se extendió más allá de las fronteras colombianas. En Nueva York y Miami, ciudades clave para el tráfico de cocaína, comenzaron a aparecer cadáveres relacionados con la guerra. Los métodos diferían según la organización. Mientras los paisas exhibían a sus víctimas públicamente para generar terror, los caleños preferían lanzar los cuerpos al río Cauca, envueltos en alambre de púas, de modo que al hincharse sirvieran de alimento para los peces. Ambos carteles sembraban el miedo a su manera. Durante este periodo, las autoridades colombianas documentaron que la guerra provocó al menos 80 muertes en Colombia y decenas más en territorio estadounidense. No obstante, estas cifras oficiales apenas reflejaban una fracción de la verdadera masacre. Cada cartel infiltró espías en la organización enemiga, buscando información sobre rutas, escondites y movimientos de dinero. La desconfianza se volvió tan paranoica que muchos sicarios fueron ejecutados por sus propios jefes bajo sospecha de traición. El cartel de Medellín, liderado por Escobar junto a los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano, mantenía su estilo confrontacional contra el Estado colombiano. Escobar había declarado la guerra abierta contra la extradición, asesinando ministros, jueces, periodistas y candidatos presidenciales. Por su parte, los caleños adoptaron una estrategia completamente diferente: infiltración silenciosa en las instituciones, soborno de funcionarios y construcción de un imperio empresarial legal que ocultaba el origen criminal de sus fortunas. Mientras tanto, la población civil colombiana quedó atrapada en medio del fuego cruzado. Las bombas no distinguían entre sicarios y transeúntes inocentes. Los vecinos del edificio Mónaco vivían aterrorizados, sabiendo que en cualquier momento podía estallar otra carga explosiva. Muchas familias abandonaron el sector de El Poblado buscando zonas más seguras. La guerra entre carteles había trascendido los límites del mundo criminal para convertirse en una tragedia nacional. A mediados de 1991, Pablo Escobar tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida: negociar con el gobierno colombiano su entrega voluntaria. El patrón ingresó a la Catedral, una cárcel construida según sus propias especificaciones en las montañas de Envigado. Desde afuera parecía una prisión, pero por dentro funcionaba como un lujoso refugio donde Escobar continuaba dirigiendo su imperio criminal. Tenía cancha de fútbol, bar, jacuzzi y un sistema de comunicaciones que le permitía coordinar operaciones en todo el continente. Sin embargo, dentro de la catedral también se gestaron traiciones que resultarían fatales para el capo. Gerardo Moncada Cuartas, conocido como Kiko, y Fernando Galeano, apodado El Negro, eran 2 de los socios más importantes del cartel de Medellín. Ambos manejaban rutas cruciales de narcotráfico y controlaban enormes cantidades de dinero. Escobar había establecido que todos los narcotraficantes bajo su estructura debían pagarle un porcentaje de sus ganancias como tributo. Moncada y Galeano consideraron injusta esta exigencia y decidieron ocultar millones de dólares.
Cuando Escobar descubrió la supuesta traición, montó en cólera. El 3 de julio de 1992, ordenó llevar a ambos hombres hasta la catedral. Allí, en su propia celda, los ejecutó personalmente. Posteriormente, mandó asesinar a todos los lugartenientes y trabajadores de Kiko y El Negro, buscando eliminar cualquier rastro de sus organizaciones. Además, ordenó la destrucción de propiedades y negocios vinculados a ellos. Este acto de brutalidad interna fragmentó el cartel de Medellín desde adentro. Los familiares y allegados de los asesinados buscaron venganza desesperadamente. Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, había sido guardaespaldas de Galeano. Tras el asesinato de su patrón, Don Berna contactó a los hermanos Fidel y Carlos Castaño, poderosos líderes paramilitares que ya tenían cuentas pendientes con Escobar. Juntos comenzaron a tejer una red de enemigos del patrón que incluía ex-socios traicionados, paramilitares, élites antioqueñas afectadas por la violencia e incluso miembros de la fuerza pública. Lo más sorprendente fue que esta alianza recibió financiamiento directo del Cartel de Cali. Los hermanos Rodríguez Orejuela vieron la oportunidad perfecta para eliminar a su rival, aprovechando la división interna del Cartel de Medellín. Helmer Pacho Herrera declaró haber invertido $30 millones en la guerra contra Escobar. Asimismo, proporcionaron armas, inteligencia y contactos para facilitar los ataques. Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido como el ajedrecista por su habilidad estratégica, coordinó personalmente varios operativos. En septiembre de 1992, nació oficialmente Los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. El nombre, según confesiones posteriores, fue idea del coronel Hugo Aguilar, miembro del bloque de búsqueda que perseguía al capo. La estrategia era simple pero efectiva. Cada vez que cometían un asesinato o atentado, dejaban un cartel con la firma de Los Pepes para que pareciera una venganza de víctimas civiles y no una operación coordinada con autoridades. Los Pepes comenzaron una campaña sistemática de terror contra todo lo relacionado con Pablo Escobar. Asesinaron a abogados como Guido Parra, contador que manejaba las finanzas del cartel. Ejecutaron a testaferros que administraban propiedades a nombre del capo. Dinamitaron la finca La Manuela en El Peñol, llamada así en honor a la hija menor de Escobar. Destruyeron haciendas propiedad de la madre del narcotraficante. Mataron a sicarios, guardaespaldas y hasta familiares lejanos. Nadie cercano a Escobar estaba a salvo. La colaboración entre los Pepes, el cartel de Cali, los paramilitares y sectores corruptos de la fuerza pública creó una maquinaria de muerte implacable. Agentes de la DEA y la CIA proporcionaron inteligencia sobre movimientos de Escobar. El bloque de búsqueda compartía información en tiempo real con los Pepes. Incluso se realizaron reuniones directas entre agentes norteamericanos y líderes paramilitares como Ramón Izaza para bloquear posibles rutas de escape del patrón hacia el Magdalena Medio. Para mediados de 1993, Pablo Escobar estaba acorralado. Había escapado de la catedral después de que el gobierno intentara trasladarlo a una prisión convencional, pero ahora se encontraba huyendo constantemente. Los Pepes habían diezmado su organización. Más de 100 sicarios y 10 jefes militares del cartel habían sido ejecutados. Entre los caídos estaban Mario Castaño Molina, conocido como El Chopo, Hernán Darío Henao, apodado HH, y Johnny Edison Rivera, alias El Palomo, todos hombres de absoluta confianza del patrón. Simultáneamente, Escobar intentaba responder con su arma favorita, el terror indiscriminado. Durante 1992 y 93, ordenó una serie de atentados con bombas en Bogotá, Medellín y otras ciudades. El 20 de enero de 93 estalló una bomba en el norte de Bogotá. El 30 de enero, otra explosión sacudió la Cámara de Comercio. En febrero, 2 áreas comerciales fueron atacadas. El 5 de marzo, las instalaciones de Telecom quedaron destrozadas. El 15 de abril, una bomba en la calle 93 dejó víctimas inocentes. En total,
Las cifras eran escalofriantes. 19 personas murieron en Medellín, 41 en Bogotá, 16 en Barrancabermeja, miles de heridos, millones de dólares en daños materiales. El país entero vivía aterrorizado, sin saber dónde golpearía la próxima bomba. Sin embargo, cada atentado que Escobar ordenaba solo fortalecía la alianza contra él, uniendo a enemigos naturales bajo un objetivo común: eliminarlo a cualquier precio. Los Pepes intensificaron sus ataques contra la familia de Escobar. Detonaron carros bomba cerca de las residencias donde se escondían María Victoria y los niños. Manuela volvió a sufrir daños auditivos temporales por una de estas explosiones. Juan Pablo, el hijo mayor, comenzó a temer por su vida cada vez que salía a la calle. La presión psicológica sobre Escobar era inmensa. Sabía que su familia estaba en peligro constante mientras él permaneciera vivo. El 2 de diciembre de 1993, después de 16 meses de persecución implacable, las autoridades localizaron a Pablo Escobar en una casa del barrio Los Olivos de Medellín. Durante un tiroteo que duró apenas minutos, el capo más temido de Colombia cayó abatido sobre un tejado. Aunque oficialmente el crédito de su muerte se atribuyó al bloque de búsqueda, múltiples testimonios sugieren que los Pepes participaron directamente en el operativo final. Con la muerte de Escobar, los Pepes se disolvieron inmediatamente. Su misión había concluido. No obstante, sus miembros no desaparecieron. Fidel Castaño murió asesinado en enero de 1994 durante un combate con la guerrilla del EPL. Carlos Castaño cayó en abril de 2004, al parecer por un lío de faldas, aunque sus restos no fueron encontrados hasta septiembre de 2013. Los hermanos Castaño se convirtieron en fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, herederas directas de la estructura de los Pepes. Don Berna tomó el control de la oficina, la red de sicarios que originalmente había creado Pablo Escobar. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2008. Los hermanos Rodríguez Orejuela disfrutaron brevemente de su victoria, consolidando el dominio del cartel de Cali sobre el narcotráfico colombiano. Sin embargo, su reinado duró poco. Gilberto fue capturado en 1995, Miguel pocos meses después. Ambos terminaron extraditados a Estados Unidos, donde Gilberto murió en prisión en 2022. La guerra entre los carteles de Medellín y Cali dejó un legado de violencia que transformó a Colombia. Miles de vidas fueron destruidas, familias desintegradas, ciudades enteras aterrorizadas. Los métodos utilizados durante este conflicto, desde carros bomba hasta escuadrones de la muerte, fueron posteriormente adoptados por grupos guerrilleros, paramilitares y nuevas organizaciones criminales. El terror que ambos carteles sembraron durante más de 5 años marcó generaciones enteras de colombianos. Paradójicamente, ninguno de los miembros de los Pepes enfrentó consecuencias legales significativas por los cientos de asesinatos que cometieron. Únicamente Fidel Castaño recibió una sentencia póstuma por conformación de grupos armados ilegales, condenado 7 años después de su muerte. La justicia colombiana cerró los ojos ante esta alianza criminal que incluyó narcotraficantes, paramilitares y funcionarios corruptos. La impunidad rodeando los Pepes sigue siendo una de las manchas más oscuras en la historia judicial del país. Hoy, décadas después, los escenarios de aquella guerra han sido transformados. El edificio Mónaco fue demolido en febrero de 2019 para convertirse en el Parque Memorial Inflexión, un espacio dedicado a honrar la memoria de las víctimas del narcoterrorismo. La catedral ya no existe como cárcel. Las propiedades de ambos carteles fueron confiscadas por el Estado. No obstante, el narcotráfico continúa siendo un flagelo en Colombia, ahora bajo el control de nuevas organizaciones que aprendieron las lecciones de sus predecesores: menos ostentación, más infiltración institucional, violencia calculada en lugar de terror indiscriminado.